Dios me los bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Es un gusto de verdad estar con ustedes y conocerles. Y al ver esto que hoy pudimos ser testigos, es una bendición ver cuánta gente hoy ha dispuesto su corazón para prepararse para servir a Dios. Pero curiosamente, anoche que estaba yo pensando en venir con ustedes y compartir la palabra, Dios ponía en mi corazón algo, y créeme que se me pasó por completo que hoy iba a haber algo así. El pastor Carlos algo me había mencionado: vamos a entregar certificados y vamos a hacer esto pero yo tenía la idea de que era un curso de capacitación de discipulado, pero no, me estoy enterando que es de servidores. Y curiosamente en la noche, digo curiosamente porque yo le decía a Dios, no sé qué compartir. Y Dios me llevó a un pasaje que hoy quiero compartir. Y al estar leyendo esto, yo decía a Dios, qué bueno eres, porque yo sé que hoy la palabra va a bendecir tu vida. No solamente a los que hoy han recibido este certificado, sino a toda la iglesia. Y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros como iglesia. Y hoy quiero compartir ese propósito. ¿Está bien? Así que damos gracias a Dios. Ya los conocía desde antes de llegar aquí, porque cuando llegué allí me dijeron, usted se parece como que a David. Y yo dije, ¿por qué será? Y entonces David, se han de acordar de él. Daniel, a lo mejor se han de acordar de él cuando estuvo Katy y Rob aquí. Entonces, David y Daniel son mis hijos. Así que por eso hay un parecido. Nada más por eso, ¿verdad? Así que nos da gusto. Oramos así como estás. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno, grande y misericordioso con cada uno de nosotros. Agradezco, Señor, la bendición y la oportunidad que nos das de poder estar en este lugar. Señor, te amamos, te glorificamos y exaltamos tu nombre, Señor, porque tú eres fiel, tú eres bueno y tú eres misericordioso, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy, al estar mirando esto, quiero decir en particular a nuestros hermanos que ahora han sido entrenados, capacitados, gracias, para poder servir a Dios. Sabes que hoy es cuando tú vas a empezar a desarrollar una identidad que tiene que haber en cada uno de nosotros como iglesia. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a servir. La iglesia de Jesucristo ha sido llamada para servir. No solamente los que hoy han graduado, el llamado es para toda la iglesia. Dice que hemos nacido para alabanza de su gloria. Y cada uno de nosotros somos ese instrumento que Dios quiere usar en sus manos para que Él sea glorificado. Y una de las cosas que nosotros como iglesia, debe de haber una identidad, debe de haber una convicción, debe de haber algo en lo cual nosotros respondemos a algo en lo cual Dios nos ha creado, y solamente es declarar que yo soy un servidor. Pero desarrollar el carácter de un siervo no es fácil. Hoy apenas es como el primer paso. Yo los miraba sonriendo, contentos, recogiendo su certificado. Yo decía, Dios, qué hermoso esa alegría que hay en sus corazones, pero yo espero en Dios que ese gozo y esa alegría siga permaneciendo ahora que empezamos a servir. Porque ahora es cuando empieza la verdadera capacitación. Esto solo fue como el entremés. Esto fue como dicen aquí, antes del plato fuerte, el post aperitivo, ¿verdad? Previo a lo fuerte. Y es lo que ahora vamos a mirar a través de la palabra,
sabes que los grandes hombres de la Biblia, los grandes líderes, los grandes siervos de Dios entraron por un proceso muy especial, muy particular, donde Dios desarrolló un carácter de siervo impresionante. Y esto es lo que hoy vamos a mirar, cómo a través de la palabra Dios nos llama a servir. Y una de las cosas que cuando nosotros aprendemos o a desarrollar esa identidad como siervos, ahora entendemos que hemos nacido para esto. No hemos nacido para otra cosa. Mira, hay quienes Dios los ha llamado para servirle y se ha negado. Dios ha llamado a hombres y mujeres para servirle y se ha negado. Pero déjame decirte que estas vidas se han vuelto miserables, pobres y tristes. Porque el gozo, la paz, la seguridad de vida que solo Dios sabe dar es cuando tú y yo sabemos que hemos nacido para Él. ¿Me entiendes? Podemos hacer muchas cosas y podemos desarrollar muchas tareas, pero en medio de todo eso, tu identidad, tu convicción, tu corazón sabe que has nacido para Él. Por eso te llamó, por eso te capacitó, por eso te salvó, por eso te transformó. Por eso quitó ese corazón de piedra para poner un corazón sensible. Por eso Dios nos ha llevado en el proceso de obediencia para oír su voz. Por eso nos ha hecho sensibles. ¿Para qué? Para servirle. ¿Solo los que graduaron? No, toda la iglesia. Toda la iglesia. Quiero llevarte a un pasaje que a mí creo que es uno de los personajes que me encantan ver el proceso de este hombre. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Mira cómo inicia la trayectoria de un gran líder del pueblo de Dios. Josué, un hombre de Dios apasionado por Dios. Josué, un hombre apasionado por Dios. Pero sabes, esto es interesante mirar lo que la palabra de Dios nos habla en este capítulo 1. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, y tú sabes que Moisés era un hombre, un líder, un instrumento en las manos de Dios que lo llevó a dimensiones extraordinarias, donde este hombre fue usado por Dios y donde él tuvo la oportunidad de conocer a Dios. Llegó su tiempo donde Dios lo llama y dice la palabra que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo: ¿quién era Josué? ¿Quién era Josué? Siervo de ¿quién? De Moisés. Fíjate cómo dice al inicio del versículo: Moisés, ¿quién era? ¿Siervo de quién? De Dios, de Jehová. Moisés, siervo de Jehová, de Dios. Y Josué, ¿quién era? Siervo de Moisés. Mira que Josué estaba perfilándose para ser un gran hombre que Dios estaba preparando. Pero ¿cómo es que Dios tiene que preparar y desarrollar el carácter de un servidor en el cual Dios va a usar el día de mañana? Es interesante ver esto. En ese proceso, Josué era siervo de Moisés. Y déjame decirte algo, que ser el siervo de un hombre natural como cualquiera de nosotros, mira, aunque hay siervos bien espirituales, hombres de Dios, no dejan de tener su carácter, no dejan de tener su forma de ser, no dejan de tener la manera de ser, no dejan de tener una identidad que los mueve, que los lleva a accionar de determinada forma. Y seguro que Moisés, como un gran líder, tenía su carácter, tenía su carácter,
tenía su forma, su manera de hacer las cosas, e incluso creo que llegó un momento donde Josué tenía que soportar muchas veces los malos ratos que Moisés llegó a tener con el pueblo. Yo no creo que en algún momento, pienso que Moisés pudo haber sido un hombre fuerte en el sentido, pues digamos, de carácter, y quizás fue también amoroso y a lo mejor paciente, pero como todo, llega un momento donde ¡pum!, explotas. ¿Y quién pagaba los platos rotos? Josué. ¿Ah? Yo te aseguro que llegó un momento a Moisés a decirle: a ver, Josué, ven. Y así como: es que ahora me hablaste muy fuerte, muy golpeado, me sentí ofendido. ¿Sabes que un siervo no puede sentirse ofendido? Porque un siervo solo está para servir a su amo. ¿Cómo sentirse Josué ofendido cuando Moisés a lo mejor explotaba y estaba que ya no aguantaba al pueblo? Y en ese momento, simple y sencillamente, Josué tenía que estar allí con Moisés. Mira, una de las cosas más difíciles que los servidores enfrentan es el poder tratar con la diversidad de caracteres y de cosas naturales que enfrentamos día a día dentro de la obra. Y es allí donde el filtro de servidores empieza a funcionar. Oh, pastor, a mí póngame a servir, pero en esto. A mí póngame a hacer esto. A mí me gusta hacer lo otro. A mí me gusta aquí. Yo tengo el talento de esto. Yo, mire, ya no me mande allá porque la hermanita es muy enojona. Y mire, ya no me ponga a hacer eso porque es... No se puede, mi hermano. No se puede. Cuando nosotros entendemos que Dios nos ha llamado para ser esos servidores, simple y sencillamente nosotros sabemos que cuando hay esa identidad, esa convicción, no da lugar a otras cosas. Mira, muchas veces el enemigo tratará de que haya en tu corazón situaciones que quieras sembrar y cosas que vengan a tu vida, a tu corazón, en lo cual podrían ser estas preguntas o estas cosas que en algún momento tú puedas sentir. Lo que yo soy no es suficiente. Lo que yo estoy haciendo no es suficiente. Es que el pastor solamente me puso a hacer barrer, trapear, y eso no es suficiente. Él no se ha dado cuenta que yo tengo un talento grande. Él no se ha dado cuenta que yo soy un tremendo predicador. Él no se ha dado cuenta que a mí Dios me revela la palabra. Es más, cuando él está predicando, yo ya sé lo que va a predicar. Entonces se está perdiendo el pastor de un talento tremendo. Es poco lo que estoy haciendo. A mí que me ponga cosas grandes. ¿Sabes que una de las características de los servidores cuando empiezan a servir les gusta hacer cosas grandes? Pastor Dani, una de las cosas interesantes para probar la fidelidad de un siervo es póngalo a hacer algo que no quiera hacer. De verdad. Póngalo a hacer algo que no quiera hacer. Es allí cuando lo que decíamos brevemente y el día de ayer, la voluntad tiene que ser doblegada. Porque un siervo no hace su voluntad. Nosotros como siervos de Jesucristo no hacemos nuestra voluntad, sino la del Padre. Amén. Entonces cuando nosotros empezamos a servir, queremos hacer cosas grandes y queremos grandes situaciones en la cual haya reconocimientos, y en algún momento decimos: es que lo que yo estoy haciendo, mira, no es suficiente. ¿Qué era Josué? Solo en un siervo que estaba para atender las cosas personales de Moisés. Moisés,
tráeme esto, aquí está. Moisés, Josué, tengo sed, tráeme esto. Josué, necesito esto. Josué, ve para allá. Josué, ve para acá. Y Josué tenía que andar en todo, en todo. Pero sabes, Dios estaba haciendo ¿qué? Tratando, desarrollando una identidad en el corazón de Josué. Josué estaba en la mirada, en el corazón de Dios. Y Josué era un hombre apasionado por Dios. Y un servidor, una de las características que tiene que tener es pasión por Dios, no pasión por el ministerio, no pasión por lo que voy a hacer, no pasión por tocar un instrumento, no pasión por hacer cosas. Eso no es la identidad de un servidor. Uno puede decir, es que yo hago muchas cosas, a mí me apasiona tocar un instrumento, pero si tu pasión no es Dios, el día que el instrumento te lo quiten de las manos, tú vas a salir de este lugar. El día que el pastor diga, no vas a tocar más. ¿Y por qué? Por esto y por esto. Si a mí lo que me apasiona es tocar, pastor, gracias. Buscará otro lugar donde tocar, pero su pasión no es Dios. La iglesia tiene que ser una iglesia apasionada por Dios, una iglesia que ama a Dios, porque su identidad es ser siervo de Jesucristo, siervos de Dios. A eso hemos sido llamados. Y entonces estaremos dispuestos a poder desarrollar la tarea, el trabajo que Dios nos va dando. Y esa es la parte de formar ese carácter donde Josué tenía que ir sirviendo a Moisés. Quiero llevarte a algo muy interesante. En el versículo 7, tú sabes, o desde el 6 dice que cuando Dios llama a Josué para la tarea, ahora viene el tiempo. Ahora viene allí donde Dios lo llama. Y bueno, desde el versículo 2 primero dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ahora es el tiempo, levántate. Amén, levántate. Pero si ya estaba siendo levantado, si ya estaba sirviendo, si ya estaba trabajando, sí, era solo el entrenamiento. Y mientras nosotros no pasemos el entrenamiento, Dios no nos va a dar la oportunidad de ir a algo más. Mientras tu corazón no sea entrenado, mientras tu identidad no sea desarrollada, mientras tú no sepas a lo cual has sido llamado, Dios no te va a llevar a algo más. ¿Sabes? Dice en el versículo 6, solamente sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Otra vez le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Vuelve a puntualizar muy valiente. ¿Por qué? Porque servir a Dios, mi hermano, no es nada fácil. Porque tienes que trabajar con el pueblo. Los servidores, mira, cada uno de ustedes, mi hermano, van a trabajar con el pueblo, van a trabajar con la iglesia, van a trabajar con gente allá afuera, van a tener que tratar a cada una de las personas que de alguna manera Dios los va a llevar para ministrar, para hacer algo en la vida de ellos. Pero para eso tiene que empezar a desarrollarse en nosotros ese esfuerzo, ese ánimo. Las fuerzas muchas veces se agotan. Muchas veces ya queremos tirar la toalla. Muchas veces queremos renunciar. Pastores, que yo pensé que esto era muy fácil. Qué bueno lo de la manta. Después de algún tiempo, creo que ellos fueron, ¿verdad?, los que pusieron ahí sus manos. Bueno, después de un tiempo preguntaremos cuántas huellas siguen allí. Amén. Y eso es interesante, un compromiso. Pero ese compromiso tiene que ser con Dios. Y decirle: Señor, aquí está mi vida, yo te voy a servir.
Yo voy a caminar contigo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas que prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuál era la base, el fundamento en la vida de Josué? La palabra, la comunión, la relación con Dios. Eso entonces hará que lo que hagamos, ¿qué va a pasar? Prospere. Hay mucha frustración en los servidores, ¿sabes? Porque cuando queremos servir, queremos encontrar respuestas, queremos encontrar fruto, queremos ver que algo está sucediendo, pero si no pasa nada, no vemos fruto, nos desanimamos y decimos, creo que yo no fui llamado para esto. Pero la palabra de Dios nos dice que para que fructifique lo que hagamos, tiene que haber una comunión con Dios. Si somos apasionados por Dios, si tenemos comunión con Dios, si aprendemos a través de la palabra, empezamos a llenar nuestro corazón de la palabra, entonces todo lo que hagamos, ¿qué va a pasar? Prosperará. ¿Qué vamos a hacer? La manta decía, en Dios haremos proezas. Y Dios te va a llevar a hacer proezas. Dios te va a dar una autoridad, Dios te va a dar un poder, Dios va a abrir las puertas, Dios va a preparar el camino, Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Pero el fundamento que le dio a Josué fue: no te apartes de mi ley, no te apartes de la palabra, medita en la palabra. Medita en la palabra, conoce la palabra, vive la palabra, desarrolla la palabra, porque en la palabra Dios te va a hablar. Y cuando Dios te habla, entonces tú sabes cómo hacer las cosas. Dios va a traer una palabra, una revelación, y entonces tú vas a saber a la manera de Dios cómo Él quiere las cosas. Habrá unidad de espíritu, todos en un equipo, ¿sabes? Porque el Espíritu de Dios trae unidad. Y en la iglesia todos tienen que trabajar en unidad. Aunque todos hagan diferentes cosas, habrá una unidad con un objetivo: Dios sea glorificado. Esa es la gran diferencia. Y otra de las cosas que aprendemos en este versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros encontramos la instrucción de parte de Dios, cuando encontramos la forma, la manera, las cosas en que Dios quiere cómo la hagamos, esa instrucción, eso nos va a dar dirección de vida y convicción y identidad en nosotros. ¿Sí me explico? Dios está diciéndole a Josué qué es lo que tenga que hacer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo oigo la voz de Dios, entonces yo recibo la instrucción de Dios, y ahora yo sí puedo hacer con libertad, con respaldo, con autoridad lo que Dios me ha dicho que haga. Y entonces el hacer eso me da dirección, me da convicción, me da una identidad. Estoy haciendo lo que Dios me dijo que hiciera. ¿Por qué? Porque yo solo soy un siervo. Y eso trae paz, eso trae gozo, eso trae libertad. Eso es una bendición, saber que lo que tú estás haciendo está siendo respaldado por Dios. Yo le digo a los hermanos, en algún momento hay quienes hacen tareas y cosas dentro de la obra o inquietudes en su corazón para hacer, y yo les digo: solo asegúrate que lo que vayas a hacer, Dios te dijo que lo hicieras. Nada más. Asegúrate que lo que estás haciendo es lo que Dios te pidió que hicieras. Nada más. Porque si empezamos a hacer de nuestra cosecha, no van a funcionar las cosas. No van a funcionar las cosas. Las cosas funcionan a la manera de Dios.
¿Sabes? Porque el hombre tiene buenas ideas, geniales ideas. Y podemos hacer 1000 cosas para Dios, pero no serán las cosas que Él quiera que nosotros hagamos para Él. Quiero decirte esto que es importante: nunca menosprecies el llamado de Dios y nunca menosprecies lo que Dios te ha dado, aun cuando pueda ser, como en el caso de Josué, un siervo de un hombre. ¿Sabes que hace tiempo me compartían? Yo no sé qué tiempo tengo aquí. Ok, perfecto. Hace tiempo me compartía un pastor amigo en la formación que él tuvo en el ministerio, y donde ellos graduaban del instituto bíblico. Después de allí los mandaban, fíjate bien, los graduados del instituto bíblico con su diploma, su certificado como ministro, los mandaban a ser los siervos de los pastores titulares de la congregación X. Y entonces llegaban y, bueno, aquí me enviaron. ¿Cómo te llamas? Pues fulano de tal. Y bueno, traía su título, ¿va? Ministro de Jesucristo. Ah, qué bien. Un año tenía que estar en la casa del pastor. Y no era para orar y ayunar y no, ¿sabes qué hacía? Ni para predicar. ¿Sabes qué hacía? El pastor le decía: sabes, hoy te toca barrer y trapear la casa. La salida de mis hijos de la escuela son estos horarios, tú vas a ir por ellos. ¿Sabes qué? Necesito que vayas al súper y vayas y compres esto. El día de oración solo vas a dirigir la oración. ¿Y cuándo voy a predicar, pastor? Después. Solo vas a orar con la iglesia. Un año. ¿Sabes? Había quienes renunciaban a eso porque había pastores con un trato medio fuerte, como fue el caso de este pastor que me platicó su historia de vida y dijo: el pastor criaba cerdos. ¿Y qué crees, Enrique? Me mandaba a limpiar los corrales de los cerdos. Y él decía: ¿es justo esto? ¿Sabes? Ellos tenían una forma de moldear el carácter. Después de ese año les decían: ¿estás listo? Sí, terminaba el año. ¿Estás listo? Empiezas a ministrar. Su voluntad había sido doblegada. Tremendo. Los siervos, nuestra voluntad ha sido doblegada, porque no es como yo quiero, sino como Dios quiere. Amén, hermanos. Quiero terminar con algo que me llama mucho la atención. Vamos a Primera de Samuel, y solo para tomar un punto de referencia sobre esto que te estoy diciendo. Muchas veces hemos desarrollado ya o hemos entendido de lo que es el llamado, lo que es el servicio, de lo que es esa identidad. Pero el otro punto que en algún momento quiero yo hoy dejar aquí en tu corazón es que nunca pierdas esa identidad de siervo. Nunca pierdas esa identidad como iglesia. ¿Sabes? A mí me impresiona, me impresiona esto. Hay iglesias, y lo he preguntado, ¿cómo hacen para tener tanta cantidad de gente que está sirviendo? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen para que la gente pueda servir y depositar ministerios y que ellos puedan desarrollar esos ministerios? ¿Sabes? Porque en muchos de los casos que nosotros hemos vivido,
es que cuando un pastor delega un ministerio a una persona, y más si se trata de tener gente a su cargo, pasa el tiempo y al rato ese servidor se siente que sabe más que el pastor y empieza a tirar contra el pastor porque ahora él quiere ser el pastor. Y si no tiene opción, su gente que tiene allí se la lleva. Y de allí nacen divisiones. Yo pregunto, ¿cómo es que hay tanta gente que puede servir? ¿Sabes? Se desarrolla una identidad en su corazón, no solo de fidelidad a Dios, no solo de fidelidad al pastor, sino una identidad donde saben que ellos han sido llamados a ser solo siervos. Nada más. Pero en algún momento se pierde esa identidad y empiezan a hacer cosas muy desagradables. Quiero terminar con este pasaje. Primera de Samuel, capítulo 2. En el versículo 12. Encontramos aquí a un hombre muy conocido, a un sacerdote llamado Elí. Él era un hombre que servía a Dios, pero llegó el momento donde él perdió su identidad. Él perdió el enfoque. Él dejó de ser verdaderamente un hombre de Dios para que fuera usado por Dios, de tal manera que consecuencia de eso dice que los hijos de Elí eran hombres que impíos y no tenían que conocimiento de Jehová. Los hijos de Elí habían perdido también su identidad. El sacerdocio al cual Dios los había llamado, habían perdido y habían hecho cosas desagradables, si conoces la historia. Muy desagradables. Cuando tú y yo perdemos la identidad de siervos, cuando nosotros empezamos a perder la comunión con Dios, porque eso fue lo que le pasó a Elí. Cuando dejas de caminar con Dios, dejas de estar en el espíritu y empieza la carne a florecer como no te imaginas. Yo les digo, al hombre solo le basta un instante de separación con Dios para volver a ser lo que era antes o peor de lo que era antes de conocer a Dios. Cuando tú te separas de una comunión con Dios, todo lo que hoy has ganado se pierde. Por eso es importante que nuestra vida siempre esté conectada, siempre sea apasionada, siempre sea a través de la palabra. Mira, habrá muchas cosas. Yo algo a lo mejor es una de las características que hay en mi vida, pero yo si comparto la palabra, yo no puedo platicarte de mis historias, de mi vida. Yo no te puedo platicar cosas de lo que sucedió aquí o allá. Yo no te voy a venir a platicar de otras situaciones y experiencias y características. Yo lo único que voy a decirte es lo que Dios dice para tu vida y para mi vida, porque estamos aquí para hablar de Él, no de nosotros. No estamos aquí para hablar de ti. Necesitamos hablar de lo que Él es para nosotros y de lo que Él quiere para nosotros. Y entonces cuando nos desconectamos, eso hace que nuestra carnalidad empiece a aflorar. Y entonces el asunto se descompone. Eso fue lo que le pasó a Elí. Dejó de tener comunión con Dios. Dejó de caminar con Dios. Y por consecuencia sus hijos también. Perdieron su identidad. Perdieron su identidad. En el capítulo 3 encontramos algo muy interesante en el versículo 11. Que mientras esto sucedía, Dios estaba preparando una vida más. Y esa vida se llama Samuel. ¿Qué estaba haciendo Samuel ahí con Elí? Era el tiempo de preparación. ¿Sabes? Me llama mucho la atención esto. Elí era un hombre que había dejado de caminar con Dios.
Pero Samuel tiene que estar al lado del sacerdote Elí. Pero Samuel estaba siendo entrenado de la misma manera. Estaba ahí, su corazón siendo cautivado por Dios, su corazón en una relación con Dios. Y dice la palabra en el versículo 11: y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Es decir, Elí perdió su identidad. Cuando perdemos esa identidad, mira, todo se destruye. Cuando tú y yo dejamos de saber que hemos sido llamados no solo para ser los hijos de Dios, el pueblo de Dios, sino sus servidores, y donde estamos para que nuestras vidas sean usadas por Él, y nos desconectamos de todo esto, mi hermano, nuestra vida empieza a terminar. Más adelante encontramos donde la palabra de Dios en el capítulo 2 versículo 18, entonces dice la palabra que Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido ¿de qué? De un efod de lino. Samuel estaba preparándose. Samuel, dice el joven Samuel, ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Una identidad, santidad. Amén. Sin santidad nadie verá al Señor. Y esa parte, mis hermanos, es cuando nosotros tenemos que mirar cómo es que Samuel conocía a Dios, sabía para lo que había nacido, sabía lo que había en su corazón. Capítulo 3, y termino con esto. Dice la palabra, versículo 1: el joven Samuel, ¿qué hacía? Ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Elí había dejado de ministrar al pueblo, había perdido su identidad, pero Dios estaba levantando a un nuevo hombre, un hombre que pudiera guiar al pueblo. Déjame decir algo, que si nosotros nos rehusamos o perdemos nuestra identidad para con Dios, Él buscará a alguien más que haga tu tarea. Nadie es indispensable, todos somos necesarios. Dios te necesita a cada uno de ustedes, a cada uno, a cada uno. Dios te necesita desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más joven al más anciano. Dios necesita a cada uno de nosotros. A cada uno, pero déjame decirte, no somos indispensables. Porque cuando Dios quiere hacer algo, lo hace sin ti y sin mí. Es un privilegio servirle a Dios. Es un privilegio servir a Dios. Pero si tú desprecias ese privilegio, la vida de Elí fue una vida miserable después. Si tú pierdes tu identidad, será una vida miserable. Porque el punto no es lo que fuiste, sino lo que eres. Aquí lo que contó no era lo que era Elí, sino lo que era, o lo que había sido, sino lo que era en ese momento. Pierde esa identidad. Pero termino con esto, dice: y aconteció
Un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba ¿qué? Durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que la palabra de Dios fuera la lámpara, estaba aquí confundiendo, la lámpara fuese apagada. Mira, es interesante. ¿Qué estaba haciendo Samuel antes del llamado? En la presencia de Dios, en la comunión con Dios. Antes de servir, mi hermano, tu prioridad es amar a Dios. Antes, amar a Dios. Y llega al punto, termino con el versículo 4. ¿Qué dice allí? Y entonces Jehová llamó a Samuel, y él respondió y dijo: heme aquí. ¿Cuántos hoy podrían decirle: Señor, heme aquí? ¿Quieres ponerte de pie? Para muchos servidores a lo mejor el proceso es largo hasta llegar al llamado. A llegar un tiempo en el cual pueda ser como el clímax de, porque servir, ya el hecho de servir, ya es una satisfacción, ya es una bendición el que Dios se haya fijado en ti. Ya es una bendición, porque no le estamos sirviendo al pastor Dani, no le servimos al hombre, le servimos a Dios bajo la autoridad de un hombre. ¿Te das cuenta? Porque mira, hay muchos servidores que dicen: yo sirvo a Dios, y aplican tan mal la palabra que dicen: es necesario obedecer primero a Dios que a los hombres. Pastor, como yo le sirvo a Dios, yo haré lo que Él me diga. No, mi hermano, no. Por eso Dios ha puesto una autoridad aquí, y nadie puede estar en autoridad si no está bajo autoridad. Nadie puede servir si no está bajo autoridad. Y cuando nosotros entendemos esto, sabemos que será el proceso, será el camino, para que Dios un día, mirando tu corazón en fidelidad, en lealtad y obediencia, Dios te llevará a un segundo nivel, como sucedió con Josué, como sucedió con Samuel. Hombres apasionados y temerosos de Dios, sirviendo. Pero llegó un día donde les dijo: ahora vas a más, ahora vas a más, ahora vas a más. Y le habló a Samuel y le dijo: es el tiempo, Samuel, levántate. ¿Qué dijo? Heme aquí, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuántos podemos decirle hoy a Dios de esa manera? Señor, heme aquí, ¿qué quieres que haga? No lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Solo di y yo obedezco. ¿Estás listo? Yo te voy a invitar para que oremos a Dios. Sé que aquí es difícil, pero si alguien desea pasar, si alguien quisiera hacer un pacto con Dios, yo sé que por el espacio es pequeño, pero si alguien dice: Señor, yo te voy a invitar y quiero orar por ti, y alguien que diga: Señor, yo quiero hacer un pacto contigo, yo quiero ser formado para ser un siervo en tus manos, y si tú me llamas, yo solamente te voy a decir: Señor, heme aquí, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Amén. Oramos. Levanta tu voz. Levanta tu voz y empecemos a levantar nuestra oración.
empezamos a decirle: Señor, aquí estamos en esta mañana. Dios, en el nombre de Jesús, aquí está mi vida. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón, Señor. Tú sabes que soy débil. Tú sabes que no sé hacer las cosas. Levanta tu voz y decláralo. Tú sabes, Dios, que no sé cómo hacer las cosas, pero hay un corazón dispuesto. Hay un corazón que te ama. Hay un corazón dispuesto a caminar en obediencia. Señor, yo quiero conocerte. Un siervo debe conocer a Dios, debe conocer su corazón, debe conocer su voluntad, debe de conectarse, de estar en su presencia. Hoy tú puedas decirle: Señor, que tu Espíritu Santo venga a mi vida, a mi corazón, y puedas cautivarme de tal manera que yo pueda ser un hombre y una mujer apasionado por ti, Dios. Levanta tu voz, levanta tu voz y declara ahora en el nombre de Jesús: Dios, heme aquí, ¿qué quieres que haga? Pero es necesario que mantengas esa comunión con Dios. Es necesario que mantengas esa relación con Dios. Es necesario que estés en esa conexión para que Dios pueda hablar a tu vida y tu corazón pueda ser sensible a la voz de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana ponemos en tus manos a cada uno de tus hijos, Dios. Dios, en el nombre de Jesús, yo te ruego, yo te pido, Padre, como tu siervo, que tú empieces a cambiar ese corazón, Dios. Empieza a ser un corazón sensible. Pon un corazón de siervo, Señor. Que su voluntad empiece a ser doblegada, Padre. Que tu Espíritu Santo empiece a obrar en cada uno de tus hijos en esta congregación. Cada uno de los que están aquí al frente, Dios, yo los pongo en tus manos y te pido que tú los levantes, que tú los restaures, que tú los sanes, que tú obres misericordia en sus vidas, Padre. Yo los bendigo, Dios. Sana su corazón. Sana su corazón, Señor. Sana su corazón. Hazlos libres de toda atadura, de toda barrera, de todo resentimiento. Ellos no podrán ministrar si su corazón está enfermo, lastimado. Ellos no podrán servir si hay esas heridas en su corazón, los resentimientos. Sana ahora, Señor, sus corazones. Sánalos en el nombre de Jesús. Hazlos libres. Rompe toda barrera. Hazlos una nueva creación, Señor. Que ellos ahora sepan su identidad. Donde quiera que vayan, ellos sepan su identidad. Donde quiera que se presenten, ellos sepan su identidad. Ellos son siervos, son hombres y mujeres que están preparándose en tu obra, sirviéndote para que tu reino, para que tú seas glorificado, Señor. Padre, en el nombre de Jesús los bendecimos y los ponemos en tus manos. Yo bendigo esta iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Cada uno de los que forman esta congregación, yo los bendigo en tu nombre, Padre, y declaro libertad, y declaro sanidad, y declaro paz en el nombre de Jesús. Que sea una iglesia apasionada por ti, Señor. Que sea una iglesia apasionada de la palabra. Que sea una iglesia, Señor, movida por tu Espíritu Santo. Dios, en el nombre de Jesús lo declaramos y bendecimos, Señor, cada familia, cada hogar, cada uno de los que están en este lugar.
la vida de tus siervos, Señor, que has puesto en este lugar. Señor, lo bendecimos y te rogamos que tú sigas obrando, Señor, en su vida, en su corazón. Sigue, Señor, obrando en él, en su familia, en su esposa, Señor. Sigue obrando, Señor, que nunca, Señor, pierda esa identidad. Que nunca, Señor, pierda esa identidad. Padre, en el nombre de Jesús, Él es tu siervo y a eso ha sido llamado, Padre. En el nombre de Jesús, a quien damos honra y gloria, te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Gracias, Señor, gracias.